Buenos días, amigos míos. Hoy en Directo al Paladar vamos a hacer sangría, pero no esa mierda de bebida que dan a los guiris en Magaluf, sino la versión tradicional española, con vino tinto joven y mucha fruta fresca. Hoy en la cocina de Directo al Paladar, ¡sangría! Bueno, el caso, que en España hace muchos años que no tomamos la sangría, porque se ha degradado la bebida hasta límites extremos. Casi preferimos el tinto de verano o, en la cornisa cantábrica, el calimocho, que son muy dados a ello. Pero la sangría es, como el rebujito, un cóctel magnífico que si se hace bien está exquisito. Hay tantas recetas de sangría como verbenas en España, pero lo importante es usar un buen vino tinto joven. Ninguna maravilla, pero algo que nos podamos beber. Y fruta fresca de temporada. También es importante preparar la sangría con unas 2 o 3 horas de antelación, lo suficiente para que se macere la fruta, pero no demasiado para que no se fermente. ¿Qué frutas echar en la sangría? Bueno, un poco lo que tengáis a mano, pero está bien que sean frutas firmes como manzana, pera, plátano, naranja o limón para darle un toque cítrico, y en verano también es ideal echarle melocotón, que como todavía es primavera, hoy no lo hemos traído. Hoy vamos a hacer sangría con solo una botella de vino, pero estas cantidades se pueden multiplicar por 1000 dependiendo de cuán grande sea la fiesta. Si vamos a hacer la sangría en casa para una comida normal, nos bastará con una jarra de 1,5 litros, 2 litros, donde nos quepa toda la fruta y la botella de vino. Lo primero que tenemos que hacer es echar el vino. Perfecto. En este momento podemos echar también el azúcar, aunque yo recomiendo no utilizarla. Sobre todo si vamos a echar mucha fruta y luego un poquito de refresco que ya tiene azúcar, es innecesario. Ahora bien, es mejor hacer un pequeño almíbar con agua caliente, disolviendo unos 75 gramos de azúcar para estas cantidades y que se diluya todo bien. Una vez tenemos el vino en la jarra, toca pelar toda la fruta y echarla. Vamos a echar 2 plátanos. Está bien cortar en trozos relativamente pequeños para que se macere bien. Luego toda esta fruta, por supuesto, lo suyo es comérsela porque está muy buena. Ahora pelamos y cortamos la manzana. Y echamos todo en la sangría. Bueno, vamos limpiando un poco esto, que tampoco es plan de tener la tabla llena de pieles. Ahora vamos con la naranja. La naranja es la única fruta que nos interesa echar la piel, porque le da un toque. La cortamos por la mitad y en rodajas. Como veis, se me ha petado la jarra, no calculas muy bien los volúmenes. Esto puede ocurriros, no pasa nada. Podéis sacar un bol más grande, echarlo todo y continuar con la receta. De hecho, incluso os diría a estas alturas que lo hagáis directamente todo en un bol, que sepáis que os va a caber y luego ya lo echamos en la jarra. Así que nada, esto no queda muy profesional, pero como tampoco lo somos, lo importante es que macere, da igual dónde. Ahora nos falta por echar el zumo de una naranja que ya hemos exprimido previamente y el zumo de un limón, que le va a dar la acidez. A la sangría se le suele echar también algún tipo de refresco carbónico, ya sea de limón, naranja, lima-limón, gaseosa, lo que queráis. Pero es mejor echarlo al final, cuando vayamos a servirlo, para que aguante la aguja. Ya hemos mezclado el vino con la fruta, y ahora solo queda esperar unas 2 horas para que se macere, pero mejor dejar el bol en la nevera para que esté bien fresquito, y taparlo con un poco de film para que no coja malos olores. Perfecto, vamos a la nevera. Bueno amigos, ya han pasado 2 horas, nuestra sangría está lista y ya solo nos queda servirla. Lo ideal es preparar una jarra con hielo abundante y vamos a echar ahí la sangría. Echad toda la fruta, claro, también, porque está bien encontrársela en el vaso. Que no os pase como me ha pasado a mí antes y dejad un hueco para echar ahora un poquito de refresco. Nosotros hemos elegido un refresco de naranja, pero ya os digo, puede ser lima-limón, limón, gaseosa, lo que queráis. Y sencillamente echamos un poco hasta que cubra. Más o menos podéis calcular en torno a una lata de refresco por botella de vino. Ahora removemos bien para mezclar el refresco y como viene de la nevera ya va a estar fría, con lo que solo nos queda servirla en un vaso. Espero que ahora que llega el solecito disfrutéis de nuestra receta de sangría y no hagáis balconing. Podéis dejar en los comentarios vuestros trucos para mejorar la bebida y no pongáis una lista interminable de destilados, que os conozco. Mejor si es un poquito refrescante. See you later, alligator. Aquí está nuestra querida sangría, dispuesta para emborracharnos. Eso creo que no lo puedo poner, pero...